Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien llegue este programa Abrázame Poesía, que intenta hacer circular como la sangre la poesía a través del corazón, que pase siempre a través del corazón. Y hoy tenemos la suerte de estar con un corazón de la poesía en Argentina, alguien que ha bombeado poesía en los últimos 40 años, que es Gustavo López. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, la ¿Qué tal? verdad. Gracias, Silvia. Y Gracias sí, por la invitación. un corazón que ha bombeado poesía a la sangre de todos los que se han interesado en eso en los últimos 40 años. Cuando yo voy a leer tus biografías, que hay muchas cositas, dice pintor, curador de arte, gestor cultural. Hoy le llamamos gestor cultural a tu actividad. Pero si vos te encontraras con el Gustavo López de hace 40 años, No con la exi- revista Senda en la mano, ¿cómo lo llamarías? no existía esa palabra, ¿viste? No, era una función que creo que la gente de mi generación empezó después de la dictadura sobre todo, ¿no? Hoy la palabra más adecuada sería operador cultural o activista cultural, Ajá, ¿no? Me siento más identificado con eso, claro. que son trabajos de acción cultural en grupos. Yo siempre trabajé con grupos de personas, ¿no? En Senda, en Vox, ahora en Lux, junto Ujú. a Carlos Mux, que es mi compañero de proyecto, que por allá tiene un perfil un poco más bajo, pero Carlos es una pieza fundamental del trabajo que hemos hecho todos estos años, Ujú. por todas las responsabilidades y los trabajos que él adopta, sobre todo en el diseño, que es algo muy importante para nosotros, Claro, la forma de la los forma. productos que hacemos. Ujú. Así que bueno, han sido muchos grupos a lo largo, como vos decís, estos Claro, 40 años, pero sí, cuando empezamos no existía la palabra, ¿viste? claro. Queríamos desarrollar un proyecto cultural, sobre todo para nuestra ciudad, para Bahía Blanca, operar en la escena cultural, tratar de dar cabida a todas las expresiones que nosotros sentíamos como importantes, como necesarias, ¿no? Era una ciudad un poco también arrasada en ese Ujú, momento ujú. culturalmente, de todo el espectro de las artes y las humanidades era bastante débil, y nosotros empezamos con el grupo de Senda, Sergio, Omar, bueno, toda la gente con la que trabajamos en esos años, a generar gestión cultural desde una posición independiente, ¿no? Nunca tuvimos relación con el Estado. Ujú. Hemos operado con el Estado, usado las instalaciones, pero siempre desde la construcción de un proyecto y un pensamiento independiente, ¿no? Usando la poesía, tomando la poesía como esa suerte de activismo cultural. La poesía llega a vos, vos llegás a la poesía. ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, siempre desde que iba a la escuela secundaria me encontré con los poemas, con los poetas desde niño, te diría, ¿no? Y siempre la poesía es una actividad que se va aglutinando y se va sumando, ¿no? Todo lo Ujú. que vos lees de poesía se te suma. Sí, sí. Y bueno, así a lo largo de los años, después yo a principios de la década del 80 empecé a estudiar letras y ya tener un vínculo muy directo con, sobre todo la poesía que se producía en ese momento, que era lo que más me interesaba, ¿no? Ujú. Mis contemporáneos, los inéditos, así que vinculándome con los poetas, leyendo los textos que en su enorme mayoría siempre eran inéditos, ¿no? Sí, Primeros sí, sí. libros. Nuestro proyecto nos hemos encargado siempre de alguna manera de eso, de los primeros libros de poetas que eran inéditos, ¿no? Comprendo. En los 80, 83, 84, la primera revista Senda, ¿no? Hay una frase que dice la metáfora cura la herida. Y tal vez ha sido también una elección, tal vez no muy consciente, en ese aspecto, ¿no? Por toda Puede ser, tu experiencia personal puede también. ser, puede ser. Y Senda finaliza, ¿por qué? 10 años después de su comienzo. Mira, nosotros hacíamos una revista cultural de Bahía Blanca durante 10 años y nos fue bárbaro, y también paralelamente operábamos generando muestras, jornadas, presentaciones de libros, recitales de poesía, obras de teatro. Hemos eh, trabajado con un espectro muy grande en nuestra ciudad, pero ya entrando los 90, principios de los 90, nos surgió un poco, veíamos que estaba un poco agotado ya el proyecto, después de 10 años de hacer una revista cultural, queríamos cambiar los formatos,
empezar con otra gráfica. Entonces decidimos, aparte era una revista muy amplia porque tocaba todo, el teatro, la filosofía, el cine, la poesía. Y dije, bueno, vamos a hacer una revista de arte y literatura y de poesía, nada más. Arte y poesía, ¿no? Que es lo que... El formato mismo de la revista, que era como una caja donde adentro había materiales sueltos, que estaban, cada uno tenía su autonomía, y todo ese concepto se fue como pensando, aglutinando, y bueno, surgió la revista Vox, que ya es como una nueva etapa de ese proyecto, ¿no? Claro. Nace una nueva cosa, más dedicada a la poesía, y después muy específicamente dedicada a la poesía, cuando comenzamos con la editorial, ¿no? Que es una editorial de poesía. Editorial de poesía. Hay algo, como hoy se llama, performático, ya en Senda, ¿no? También, como que también en ese aspecto ustedes estuvieron un poquito adelante de lo que después fue sucediendo de forma un poquito más masiva, que es tratar el tema de la imagen, del objeto, con la poesía, porque esto, arte y literatura, fue algo que me interesó de la primera revista de los 80, porque tal vez hasta ese momento teníamos o poesía o imagen, artes plásticas, pero ustedes intentaron siempre juntar las dos vertientes y encontraron también quienes siguieran esa línea dentro de la poesía. La poesía es mucha imagen también, ¿no? La poesía de excelencia. ¿Y cómo pudieron ustedes desmembrar eso? ¿Encontraron también el camino o a través de tu intención, tu inquietud con respecto a las artes plásticas se fue incorporando? Un poco, mira, Silvia, naturalmente se fue dando, ¿no? Porque en verdad las artes, la poesía, la música, las artes conviven y tienen muchos lados así concomitantes, cercanos, sí. O sea que no fue difícil integrar. Además también nos dábamos cuenta que estaban erróneamente separadas, y por ejemplo la gente de teatro que de algún modo ejecutaba una poética en sus obras y estaba muy cercano a lo que se estaba produciendo en la poesía o en las artes visuales, pero estaban desmembrados, cada uno por su lado, y nosotros diagnosticábamos que tenían que estar más cerca, incluso eran públicos consumidores de esas poéticas, ¿no? Pero bueno, no había una operación o una gestión cultural que facilitara puentes de conexión entre las distintas actividades. Claro. O sea que siempre nosotros sumamos al trabajo editorial el trabajo de gestión, ¿no? y de acercamiento, ¿no? Y de acercamiento, sí. Claro. Porque, bueno, Vox, por lo que sos más reconocido, 20 años de trabajo que pasan el siglo. ¿Y qué cambios pudiste ver en esos 20 años con respecto a la poesía, si te parece que hubo? La poesía es siempre igual y es siempre diferente, ¿viste? Como dicen, sí. Es así. Pero la poesía, a mí me parece que en estos últimos 20 años se produjo como una eclosión muy favorable para el lado de la poesía, según mi punto de vista, y una enorme diversidad de poéticas, de estilos, de procedimientos incluso poéticos, y que todo ese contexto ha sido muy positivo, ¿no? Por supuesto también lo leo como el trabajo conjunto de varios proyectos, como un frente de proyectos, me gusta siempre también de editoriales que tomaron a su cargo todo ese brotar, ¿no? Esa emergencia que se produjo desde principios de los 90 y que ahora tiene, bueno, muchísima más llegada, repercusión y trabajo, ¿no? Hay, como hablábamos hace un ratito fuera de cámara, cerca actualmente de 400 editoriales. Sí. Dedicadas a la poesía. Sí, a la literatura argentina independiente. Independiente, digamos, ¿no? Sí. Y eso, cuando nosotros empezamos, éramos 5, 6, 7 editoriales, nada más. Claro, ¿no? Sí. Así que pensar ahora como eso se ha multiplicado por 100, la riqueza que ha producido el campo de la poesía argentina y latinoamericana también. Y latinoamericana, porque ustedes también han ampliado a poetas latinoamericanos también. Sí. Claro. También dentro del proyecto nos dimos cuenta, bueno, también la poesía decimos la poesía como si fuera un lugar que es muy grande conceptualmente, pero físicamente es un espacio muy pequeño y donde rápidamente todos nos conocemos, ¿no? Claro. Entonces esas vinculaciones facilitaron mucho esa hermandad que hay en la poesía para la circulación, la llegada, hacernos o ver nuevos materiales que se estaban produciendo, ¿no? Claro. Hay algo del activismo poético, como se llama ahora, que parece ser que está tomando lugar en cuanto al activismo político. Pero bueno,
la decisión política de hacer una editorial también pesa, que supongo que para ustedes es también importante tomar en cuenta de eso, ¿no? Y sí, Hay una hay decisión muchas política. decisiones políticas que Claro, se hacen a la hora de generar un proyecto cultural, pues te digo, no es una editorial en términos más clásicos, sí, sino un proyecto cultural que toma la pata de la edición como uno de sus herramientas para operar, ¿no?, en el campo. claro. Vos sabés que leyendo así un breviario de este libro, un día en la vida de un editor de Ralde, Ujú. ¿cómo es el día del editor Gustavo López hoy? Mira, ahora con Carlos Mux, que estamos así como muy hermanados, somos muy amigos y el trabajo después de todos estos 20 años nos ha hecho muy cercanos y también eso facilita mucho nuestro trabajo porque prácticamente lo hacemos por teléfono. Claro. Hay toda una parte física de la edición que se ha resuelto, se va resolviendo con las redes y con toda esta hipercomunicación que tenemos. Ujú. Ha facilitado, creo, el trabajo del editor. Igual siempre el editor queda con un montón de responsabilidades que le son clásicas, sobre todo la de leer lo que le llega y hacer una evaluación. Eh, y, pero en nuestro trabajo, en este momento, lo que estamos haciendo es reeditando los libros del catálogo que ya se van agotando. Ujú. Pues nosotros en el 2015 cerramos el catálogo de Vox Ujú. y empezamos con un nuevo proyecto que se llama Lux, dedicado más a la gráfica y a las artes visuales. Ujú. Pero los 215 títulos que editamos en Vox los seguimos distribuyendo y los que se van agotando los estamos reeditando con nueva gráfica. Ujú. O sea que eso es un poco lo que estamos en el día a día. En el día a día, Sí, perfecto. O sea, por ahora tenés, digamos, más contacto con artes visuales, con los artistas visuales, exacto. que como bien me mostrabas recién un trabajo, hay también nuevamente esta asociación entre un poeta, o sea, un poeta en la palabra y un poeta en la imagen, lo cual es una asociación extraordinaria. Por lo menos este que me mostraste recién. Sí, igual lo hacemos de distintos modos, ¿viste? Ajá, Cada libro tiene como su lógica, claro. pero siempre tratamos de incorporar la poesía porque, bueno, Es así como... sí, la tenemos como ya incorporada Claro, ya es una naturalmente. cuestión Sí. automática. Bueno, también ustedes favorecieron lugares físicos. Estaba leyendo que tienen un lugar que han inaugurado para encuentros, para jugar, para estar, para crear, como decía el título. Esos lugares físicos, ¿qué crees que convocan también de la gente? Vos decís por factor C. Factor C, sí. Mira, factor C, nosotros cuando en los 90 empezamos a operar en el campo ya de la poesía bahiense, sobre todo fuertemente, nos dábamos cuenta que necesitábamos un lugar físico Ujú. para generar recitales de poesía, pero también, por ejemplo, armamos una beca para poetas de la región, vinieron Ujú. de toda la región de Bahía Sí, Blanca, que estuvo apoyado por la Fundación Antorchas en los en los 90. 90. Y ese lugar, que es el mismo lugar que ahora está Factor, en aquel momento se llamaba Espacio Vox, que lo cerramos en el 2006, 2007, del 98 al 2006, Ujú. diciembre del 2006. Y por esas cosas de la vida lo podíamos volver a entrar al mismo lugar en el 2015, Ujú. invitados por Raúl Lázaro, que era el que lo tenía disponible, y empezamos junto con otra gente, con Emilia Bianco y Meli de Petris y Raúl Lázaro, entre los cuatro, y Alexis Rocha, a poner ese centro cultural en funcionamiento, y hoy es nuevamente un lugar de muestras, cursos, talleres, presentaciones, es un lugar de encuentro. Sería el subtítulo, es Factor C, espacio de encuentro, ¿no? Ajá, bien. Bueno, este tema de la formación, de la creación de poetas, Es medio pretencioso decir la creación, pero sí no sabría cómo decirlo, un como estímulo. sí, o favorecer porque la poesía según mi punto de vista, es un trabajo, si bien el poeta está solo, hay mucho de colectivo y de amistad, de Ujú. cercanía, de compañía. Los poetas necesitan compartir los textos, la poesía es algo muy especial, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y favorece mucho cuando hay justamente un campo que fertiliza todo ese trabajo. Ujú. Los talleres, las clínicas, los encuentros, los festivales, los recitales de poesía,
y las ediciones hacen como un compendio de posibilidades para que se aglutine un poco este aspecto de la producción de los poetas, ¿no? Claro. Pero los poetas, los que hacen el verdadero trabajo, son los poetas. Yo diría que sin poetas no hay poesía. Aunque la poesía está, pero el poeta es el emergente, el que la hace material y visible, ¿no? Claro, claro. Entonces son como muy, muy importantes. Claro, bueno, una masividad de la poesía a través de los medios de comunicación, como decíamos, el tema de la calidad, pero bueno, esta masiva, porque la poesía, ¿por qué crees que ha quedado a lo largo, por lo menos de nuestra historia última, escondida para grupos pequeños? Alguna vez habíamos estado hablando de Juarros, él había leído que dice que leer poesía da miedo. La de él puede ser, sí. Pero ¿por qué la poesía ha quedado? Otra vez la culpa a Platón, ¿no es cierto? Platón, sí. Claro, pero ¿por qué la poesía ha quedado? Platón la tenía contra los poetas, no contra la poesía. Claro, contra los poetas, es verdad. Pero, bueno, a veces uno dice, nosotros tenemos un espacio que dice, ¿qué poesía usted recuerda? Grábela en 1 minuto. Nos mandan la grabación, nosotros la subimos. Y encontramos mucha gente, 70 años, que todavía recita su poesía de la escuela primaria, donde nos hacían aprender poesía y memorizarla como un ejercicio más de ese aprendizaje. Lo tomamos como algo rutinario. O la poesía relacionada con el romanticismo, nada más. ¿Por qué crees que, afortunadamente hoy estamos parece en un camino inverso, pero quedó como relegada para poco, para escribirla ni decir, ¿no? De hecho, hoy hay una crítica de tal vez los escritores de nuestra generación con respecto a esta masividad indiscriminada de los que se autollaman poetas o son presentadores televisivos, como alguien me dijo. Mirá, es complejo, ¿no? Porque Sí. la poesía tiene muchas vertientes, muchas posibilidades y muchas definiciones. A mí, paradójicamente, me gusta mucho lo que está pasando con los poetas del 2020, digamos. Sí, sí, los sí. poetas más jóvenes. Más jóvenes. Me interesa muchísimo, y no solo eso, sino que también otro gesto saludable es que la poesía se está imbrincando y vinculando con otras prácticas, no solamente la textual, sino la performática, la imagen, la digitalización, la pintura, incluso, bueno, un montón de otras prácticas que se asocian o incurren en la poesía y la poesía en otros lenguajes, ¿no? Y eso también me parece que fortalece y vivifica un campo que está siempre, está toda la tradición de miles de años de la Claro, poesía totalmente. atrás de cada poema, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, eso, me parece que está viva y latente, ¿no? Sí, y yo también te digo, a veces me parece que el reemplazo de la militancia política, de la vieja política, como uno la está viviendo a veces en los momentos, y que los jóvenes dicen a través de la poesía sus ideas de organización social con respecto a las posiciones de la mujer, de lo vulnerable, de las necesidades de los... Eso me parece muy interesante también. A veces uno escucha que dice, es literal, es metafórico, ya también no ese es un problema. No, Si para es nada. prosa, si es poesía, no. Para nada. Para Sí nada. hace falta creo que el lector de poesía contemporánea es un lector especial, es un lector responsable que tiene que hacer un esfuerzo por entrar en cada poética, no le es dado, sino que hay que entrar. Muchas veces hay de todo, ¿no? Hay poesía que es más amable, más directa, Claro, pero siempre el lector de poesía es un lector particular. particular. Sí. Y ustedes van hacia eso. ¿Quién los va a seguir en 10, 15, 20 años? No sé, yo siempre digo que cada uno construya, hay un anchísimo canal por el que todos los que nos interesa y amamos la poesía vamos, y no hay que seguir a nadie, sino entrar en ese canal, en esa carretera, y sola el mismo movimiento, porque siempre la poesía es una práctica colectiva, siempre es colectivo, aunque pensemos que estamos solo leyendo o escribiendo un poema. Eso está como, según mi percepción, conectado con una enorme cantidad de otros que están produciendo, que están escribiendo, que están leyendo y que están generando ese mundo mental de la poesía también, ¿no? Claro, Lo sí. percibo un poco así, o sea que siempre es colectivo, aunque parezca que los poetas son medio solitarios, no.
Claro. Otra cosa que rescato es la amistad o la cercanía, la formación de grupos afines que sin, digamos, llevar adelante la voluntad sectaria que a veces pueden llegar a tener, son contenedores. La amistad es muy importante para la producción del poema, ¿no? La cercanía, el que lo lea con responsabilidad y pueda aportar al texto una opinión, eso también está en toda la tradición de la poesía. Claro, y además este encuentro que ustedes hacen del artista plástico con el poeta, o sea, la mirada del artista plástico sobre una poesía que usa la palabra es realmente muy atractivo, amplía muchísimo la mirada del que escribe también, ¿no? Sí, eso, viste, para nosotros es siempre un trabajo de edición, más que nada del editor, Ujú. viste, y en el caso particular de nuestro proyecto, por nuestra cercanía, digamos, con las artes visuales contemporáneas y a la vez también, como te decía recién, percibiendo que comparten un mismo espacio cultural Ujú. y de cercanía, a pesar de que uno es visual y el otro está dentro de la palabra, las poéticas de ambos tienen zonas que son cercanas, ¿no? O compartidas. Entonces decidimos siempre acompañar en el libro la portada nosotros usamos mucho láminas interiores, o sea, le damos al artista visual que ilustra el libro no solo un concepto de ilustración, sino de acompañamiento estético, digamos. Ujú. Eh, y esas decisiones las tomamos nosotros. Normalmente no dejamos que los poetas se metan mucho porque Ajá. tienen una foto de la novia, de una obra o un dibujo del hermano, y Ujú. nosotros eso lo tomamos con mucha responsabilidad porque en nuestra loca cabeza, por Claro. supuesto, decimos, mira, este texto tiene que ir con esta imagen, ¿no? Pero eh, eso un poco ha sido nuestra marca también, o lo que nosotros nos sentimos contentos de haber acompañado los textos con las imágenes de ciertos artistas contemporáneos que hoy los vemos como una cosa bien resuelta. Claro. Bien, ¿qué libro de poesía hay en tu mesa de luz hoy? Ahora, mira, leo mucho poesía. Ahora estuve leyendo unos libros que me regalaron de Jackie Beren, un libro muy hermoso y también estuve leyendo un texto de mi hijo Milton que Ajá, me mandó, que está por salir. Esto fue ahora en estos días. Normalmente leo mucho en la computadora ajá. o en el teléfono también de cosas que me llegan, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Eso, bueno, Eso es un poco. bueno, Proyecto Lux que hemos visto recién, no nos vamos a ir mostrándolo con el tiempo, pero Proyecto Lux es realmente un objeto, libro objeto muy bello, y que realmente me gustaría que muchos tuvieran en sus manos. Entonces, Proyecto Lux, este libro objeto, ¿cómo se va a distribuir? Mira, lo vamos a vender por internet Ajá. y después acá en Buenos Aires va a haber unas 3 o 4 librerías especializadas. No es un material de librería de texto, Ujú. digamos, sino más de libros de diseño o de arte, que es lo que estamos Claro. haciendo contactos para que los primeros, ya editamos algunos, editamos un libro de Juan Lima, hermoso, ¿no? Que se llama Silencio, es un libro objeto que es un teléfono intervenido, de esos, los Ah, teléfonos que caducan. Bueno, Juan Lima hizo ahí una jugada hermosa, hicimos solamente 30 múltiplos de ese libro. Después hay un libro de Diego Maquieira, grande, que es un libro de poemas visuales de muchísimas páginas, y un libro de Pedro Mairal, que se llama Cipriano, que es un poema muy largo, ilustrado por Marina de Caro. ujú. Y ahora, gracias a un subsidio que obtuvimos del Fondo Nacional de las Artes, van a salir 4 libros igual, o sea, del mismo tamaño, la misma gráfica, de 4 artistas visuales que son Sandro Pereira, que es de Tucumán, Alberto Pasolini, que es de acá de Buenos Aires, Alfredo Prior y Washington Cucurto, que también es un poeta, pero que tiene toda una vertiente como artista plástico. Así Así que es. eso es un poco en lo que estamos. No es lo Sí, que están. sí. Bueno, Gustavo, realmente muchas gracias por estar aquí desde Bahía Blanca con todas las actividades que me has contado que tenés. Y este espacio está abierto para ustedes, para mandarnos su material, para los poetas que ustedes quieren que nosotros hagamos conocer su obra, porque bueno,
Abrázame Poesía es un corazón que late y que hace circular a través de sus cavidades la poesía de todos los que nos comparten este momento con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias Gustavo, y este lugar es para vos y toda tu gente. Bueno, te agradezco mucho el interés y el espacio que le das a la poesía, que nos parece re importante. Ojalá puedan venir más colegas, porque hay, como te decía, y el campo de la edición de poesía es muy fértil, hay muchísimas buenas editoriales Sí. que están construyendo catálogos hermosos, así que creo que ahí bueno, vas a tener Bueno. para poder difundirla. ¿Cómo no? Te agradezco mucho y gracias al equipo también. Bueno, muchas gracias. Y bueno, recuerden, Abrázame Poesía, una vez a la semana nos encontramos con ustedes a través de Facebook, a través de mi canal de YouTube, Silvia Docampo. Y, por supuesto, nos pueden mandar sus poesías, nos pueden mandar su minuto grabado, qué poesía recuerdo yo, y nuestro consejo semanal. No reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y nos vemos y chao. Por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura, vi dos águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi dos palomas desnudas. La una era la otra y las dos eran ninguna. Y chao.